Hola hermanos y hermanas en Cristo, me llamo yo Jesse Romero, estoy solo ahora, mis compañeros no están conmigo. El salmo que describe este programa es Salmo 33, verso 12, que nos dice: es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él ha escogido como herencia, palabra de Dios. Bienvenidos a Católicos para Católicos con su presentador, Jesse Romero. Te invitamos a esta hora santa y poderosa. Soy un católico con un doctorado en sentido común y nuestro programa es semanal. Y este programa no es derecha contra izquierda. Es lo correcto contra lo incorrecto, la verdad contra la mentira. Aquí es donde el catolicismo y la cultura cruzan. Y lo más importante, queremos ayudarte a amar a Dios, salvar almas, abolir errores y formar tu conciencia moral católica. Estoy aquí reportando para el deber, para defender la fe católica y pelear por este país. Y hay que decir la verdad a los poderosos y vivir sin miedo. El primer tema que quiero tocar hoy día, quiero hablar sobre, desafortunadamente, el crecimiento y la persecución del cristianismo, especialmente en países musulmanes y en países comunistas. Es donde encontramos la persecución del cristianismo. Y es importante hablar de esas cosas porque hay tantas personas que no saben. Y no saben, como dice el libro de Jonás, capítulo 4, verso 11, nos dice: 1000 personas que no saben distinguir el bien y el mal. Por eso, cada semana queremos ayudarles a ustedes, mi familia, nuestra familia, a distinguir el bien y el mal. Hay un crecimiento y persecución contra nosotros cristianos católicos y también los cristianos protestantes y ortodoxos. Un nuevo informe de un grupo de defensa cristiana dice que el cristianismo continúa prosperando y creciendo a pesar de la brutal represión y los intentos de gobiernos, grupos e individuos de todo el mundo de sofocar la fe católica, la fe cristiana. El informe, que se llama Perseguidores del año 2023, Perseguidores del año 2023, se publicó por este mes por el grupo de Defensa Internacional de Cristianos. Defensa Internacional de Cristianos. El informe de Defensa Internacional de Cristianos arroja luz sobre el sufrimiento de cientos de millones de cristianos católicos, protestantes, ortodoxos en 10 de los países más perseguidos del mundo. A pesar de estas persecuciones, el informe dice que la fe cristiana, católica, protestante, ortodoxa está creciendo en algunos de los países más persecutorios del mundo, como Irán, China y Nigeria. Según el informe, la República Islámica de Irán tiene una de las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Y es un país islámico que persigue muy feo y muy fuertemente los seguidores de Cristo. En Irán, los cristianos actualmente constituyen solo una pequeña minoría en Irán, entre 500,000 y 800,000, según el informe. Aunque el gobierno de Irán, gobernado por el gran ayatollah Ali Khomeini, impone un estricto cumplimiento de la ley Sharia. El informe
dice que cientos de miles de iraníes de todos los diferentes sectores sociales se han convertido al cristianismo. La expresión religiosa cristiana en el país es fuertemente restringidos y los conversos del Islam al cristianismo enfrentan arresto, tortura y ejecución. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que está a la vanguardia del intento del gobierno de apagar la luz de la fe cristiana en Irán, es despiadado en sus fuerzas para erradicar el cristianismo, según el informe. Además del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo que un sistema de justicia sesgado ataca a los cristianos por practicar su fe y los mantiene en condiciones excepcionalmente duras, incluida tortura extrema. Joseph Daniel, el gerente regional para ayudar a los cristianos en el Medio Oriente, dijo en el informe que durante más de 40 años de régimen iraní ha perseguido a los cristianos iraníes, prohibiendo Biblias en idioma farsi, encarcelando a los líderes religiosos y acusando falsamente a los conversos al cristianismo de Islam como amenazas a la seguridad nacional. Y a pesar de todo esto, Dios está obrando un milagro y la iglesia clandestina iraní continúa creciendo rápidamente, porque no se puede apagar el evangelio de Jesucristo, porque es verdad. En China, el informe decía que el Partido Comunista, el Partido Comunista Chino, el PCC, exige que los ciudadanos adoren al Estado, cooptando todas las estructuras religiosas posibles para convertirlas en portavoces de la propaganda del Partido Comunista Chino. A pesar de los intentos del gobierno de controlar toda expresión y culto religioso, el informe dice que el cristianismo en China, vivido principalmente en comunidades eclesiásticas clandestinas, está creciendo rápidamente. Bajo el liderazgo del el presidente chino Xi Jinping, las penas por vivir la fe cristiana han seguido aumentando. Y en medio de la persecución, el informe dice que ahora hay entre 70 y 100 millones de cristianos clandestinos que se han negado a seguir el mandato del Partido Comunista Chino de adorar al Estado. Y en cambio, esos cristianos en China han elegido arriesgar sus vidas siguiendo a Cristo Rey. Ahora, en África, vámonos a Nigeria, al país de Nigeria. Nigeria es posiblemente el lugar más peligroso para ser cristiano en el mundo hoy día. Aunque Nigeria es casi 50% cristiana, los aproximadamente 100 millones de cristianos del país viven bajo constante amenaza de tortura, secuestro y ejecución. Actos de, según el informe, la persecución extremadamente violenta es algo habitual para los cristianos nigerianos. Las dificultades que enfrentan los cristianos en este país se deben a una combinación de grupos
terroristas y ataques del gobierno. Los grupos islamistas radicales como Boko Haram, la provincia de África Occidental del Estado Islámico, rama de ISIS, y los pastores Fulani continúan aprovechándose de la gran población cristiana del país. A pesar de las promesas y afirmaciones del gobierno de que los ataques religiosos se han resuelto en el país, es mentira. La persecución ha continuado durante décadas sin signos de mejora en 2023. Y el presidente que está ayudando a los cristianos en esos países donde están perseguidos, el presidente que los está ayudando de ese grupo CPI, Jeff King, dijo en el informe que la inacción del gobierno de Nigeria ante la persecución cristiana equivale a ayudando e instigando el genocidio de los cristianos en el país de Nigeria. La violencia solo empeorará a menos que la comunidad internacional intervenga. El informe también dice que el cristianismo en Nigeria continúa creciendo en zonas regionales. A pesar de la creciente persecución, Nigeria tiene, con diferencia, la mayor asistencia a misa en el mundo. Imagínate eso. El 94% de los católicos en Nigeria dicen que asisten a misa al menos semanalmente, según el estudio del Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado. El obispo Wilfred Anagbi de la diócesis de Makurdi, en el estado de Benue, Nigeria, dijo a la prensa, en junio, que la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo ahí en África, en Nigeria. Dijo el obispo que la persecución ha sido parte integrante de la vida de un católico. Pero eso no detiene la fe de la gente. El obispo Anagbi de Nigeria dijo, seguimos orando constantemente. Dios seguramente escuchará nuestras oraciones. Por eso es que la misa es tan importante y por eso oramos. Tenemos que confiar en Dios en medio de esta crisis. La resiliencia del cuerpo de Cristo es algo que me deja a mí asombrado. De eso te voy a decir, el cielo va a estar lleno al fin del mundo, con personas de África, con personas del Medio Oriente, con personas que vivían en países comunistas, que fueron católicos cristianos de hueso colorado y dieron su vida en esos países donde se odiaba a Cristo y la fe católica. También destacó la difícil situación de los cristianos que soportan persecuciones en Corea del Norte. Esto está aquí también documentado. En India se soportan persecuciones contra cristianos. En Pakistán, en Eritrea, en Argelia, en Indonesia y Azerbaiyán, así como algunos de los principales grupos e individuos persecutorios como los talibanes. El presidente de China, Xi Jinping, y el dictador norcoreano Kim Jong-un. Bien, si bien el propósito del anual informe es llamar la atención sobre el sufrimiento de los cristianos en todo el mundo, también revela este informe la resiliencia del cuerpo de Cristo. Y también nos dice que nuestros hermanos y hermanas que son asesinados y encarcelados o torturados en todo el mundo
simplemente por identificarse como seguidores de Jesús. Pero también quiero señalar que estos creyentes aferrarse e incluso prosperar en su fe mientras soportan un dolor inimaginable. Señor, ten piedad de nuestros hermanos cristianos en el Medio Oriente y en países comunistas. Y te voy a decir por qué esto pasa en países islámicos. Es porque el fundador de los musulmanes, Mahoma, fue un hombre violento, fue un mujeriego, fue un guerrillero, peleó en más de 50 guerras. Y él tuvo muchas mujeres, 20 esposas. La esposa más joven tuvo 6 años. Mahoma fue un hombre que estaba él llamado por la carne, el sexo y la fuerza y las guerras y matar y dominar. Fue un hombre de violencia. Y por eso los seguidores de Islam, los que siguen fielmente la letra del pie del Corán, son terroristas. Nosotros como cristianos católicos seguimos al príncipe de paz, Jesucristo. Nos dice eso en Isaías capítulo 9, verso 5 a 6. Por eso en el cristianismo, cuando se vive una vida de paz. Se siembra una cultura de amor, una civilización de amor. La fe católica vivida es pro vida porque Jesús es pro vida. Jesús es Dios. Pero en Islam, cuando uno lee ese libro y el Corán, que es el libro de los musulmanes, hay numerosos versos que prometen el cielo, el paraíso a los musulmanes que mueren luchando por Islam. Y hasta también el Corán dice que un musulmán puede asegurarse de ir al cielo si mata un no musulmán en una guerra santa. Hermanos, no se me vayan. Vamos a seguir aquí en Católicos para Católicos. No se me vayan. This is who it's about. Jesus Christ is King. Amen. And his mother is our mother. What does that mean? We are not called to flee the world, to run away when things are difficult, but as devout and faithful Roman Catholics, Catholic Christians, we are to renew our country, our world, our state. This is a common sense measure. This is a common sense vote. Somebody with some sense has to protect our children. You recognize that the war doesn't end on Tuesday. It doesn't even end in November, because this is a bigger spiritual battle that we're facing. This is more than just Ohio. It's more than just Kansas. It's more than just Michigan. When they come after one of us, they're coming after all of us. Hola hermanos y hermanas en Cristo, me llamo yo Jesse Romero, aquí Católicos para Católicos. Algo interesante pasó. El otro día, una artista muy famosa, es judía, aquí en Hollywood, California, se llama Juliana Margulis. Juliana Margulis. Ella, y es de la izquierda, y ella está
metido en todos los asuntos izquierdistas, pero ella está criticando a los izquierdistas. Ella dice que los estudiantes universitarios con pronombres ellos, ellas, que apoyan a Hamas, ese partido terrorista que está en la Tierra Santa, en Israel, o el país de Israel, dice que los estudiantes universitarios con pronombres ellos, ellas, que apoyan a Hamas, este grupo de terroristas, serían decapitados en Gaza por Hamas. Esta actriz ganadora del Emmy ha hablado abiertamente sobre el aumento del antisemitismo, que eso quiere decir postura, hablar y sentimientos contra los judíos, antisemitismo. Y eso ella dice que esto ha aumentado en los Estados Unidos, especialmente entre estudiantes del colegio desde el 7 de octubre, desde que se inició los ataques de Hamas, el grupo terrorista contra los judíos en Israel. Dice esta actriz que es de la izquierda, pero aquí está hablando cosas verdaderas. Ella dice que la sorprendente mayoría de los estudiantes universitarios judíos dicen haber visto y haber sido víctimas del antisemitismo. La actriz de televisión Juliana Margulis apuntó a los estudiantes universitarios que usaban pronombres ellos, ellas del movimiento LGBT, que habían estado marchando en solidaridad con Hamas, los terroristas, diciendo que serían los primeros estos estudiantes del colegio en ser decapitados si alguna vez estuvieran en Gaza, porque los musulmanes no permiten el movimiento LGBT. La actriz Juliana Margulis, quien ha hablado abiertamente sobre el antisemitismo luego de los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel, se volvió sus comentarios viral entre sus críticos ofendidos por los comentarios que hizo ella en un podcast la semana pasada, después de que el presentador dijera que habría un más grande alboroto si los pronombres equivocados se usaran en un campus universitario. Dice esta actriz, dice, si esos niños que están escupiendo odio antijudío, antisemita, los que no tienen idea de que si pusieron un pie en un país islámico, estas personas que quieren que los llamemos ellos, ellas, o como quieran que los llamemos, lo cual he hecho con mucho respeto, dice la actriz, se propuso hacerlo. Sé quién quiere ser. Ya entiendo eso. Son esas personas jóvenes del movimiento LGBT que serían las primeras en ser decapitadas en un país islámico. Y sus cabezas serán usadas como si fueran una pelota de fútbol. Como si fuera una pelota de fútbol en el campo, dijo la actriz Juliana Margulis. Y es a ellos a quienes apoyan. Ella está diciendo con incredulidad, estos jóvenes de las universidades aquí en los Estados Unidos que son parte del movimiento transgénero LGBT, están apoyando a Hamas. Hamas serían los primeros para matarlos en esos países. Los terroristas no quieren que las personas tengan sus derechos. Los terroristas de Hamas y en ambas partes no quieren que las personas LGBT
tengan derechos. Ellos lo que hacen serían ejecutadas estas personas sin excepción. Y esto es a quien está, ustedes jóvenes aquí de este país, en las universidades, están apoyando a Hamas, a personas que no apoyan su movimiento transgénero LGBT. Matarían a estos jóvenes de volada en esos países islámicos. Dijo la actriz, exclamó la actriz, es tan loco para mí que sería ridículo si no fuera tan triste. Esta actriz es estrella de una novela que se llama La Buena Esposa. Ella apuntó a los educadores universitarios y se preguntó, ¿dónde están los profesores llamando a estos estudiantes al auditorio y diciendo, espera un minuto, chicos, entiendan de que se trata de una organización terrorista? Aprenda lo que está apoyando, jóvenes. Hay musulmanes, cristianos, católicos, budistas y judíos que están siendo perseguidos. Y ustedes están arrancando carteles. ¿Por qué? Están arrancando letreros y carteles de la pared. ¿Por qué? Preguntó esta actriz. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué están tratando de decir realmente? ¿Que ustedes jóvenes están unidos con los terroristas de Hamas? ¿Qué están diciendo? Porque en las universidades por ese país, los estudiantes liberales, izquierdistas, están quitando letreros y carteles que apoyan a los judíos en estos ataques contra ellos y cómo ellos han respondido para defenderse. Hay carteles por todos los países, por todas las universidades, puesto por los estudiantes de los judíos, que son una minoría, pero los estudiantes de la izquierda quitan los letreros y quitan los carteles donde dice apoya a Israel en estos ataques. Más adelante en la entrevista, la actriz Juliana Margulis arremetió contra un club de lesbianas negras en la Universidad de Colombia, que fue noticia el mes pasado después de que prohibió a los judíos la proyección de una película en esa Universidad de Colombia. Y dijo la actriz, ¿cómo alguien que interpreta a una periodista lesbiana en una show de la mañana? Ella dice, esta actriz de izquierdista dice, me siento más ofendida como lesbiana que como judía. Para ser honesta contigo, porque quiero decirles, ustedes idiotas, dijo esta actriz izquierdista a los izquierdistas. Dijo, tú no existes, como si fueras incluso más bajo que los judíos. Eres negro, eres gay, y le estás dando la espalda a la gente que te apoya, porque los judíos se unen alrededor de todo el mundo. La actriz Juliana Margulis, que es judía, expresó su consternación por la falta de apoyo que ha habido para los judíos tras los ataques del 7 de octubre. Ella dice, soy la primera persona, actriz en Hollywood, en marchar en las vidas de los negros, de que los negros importan. Black Lives Matter. Cuando eso le pasó a George Floyd, dice esta actriz, puse una pantalla negra en mi Instagram, como si corriera para apoyar a mis hermanos y hermanas negros, dijo esta actriz. Cuando atacan a personas LGBT, corro a ayudarles, dice esta actriz.
Hice un comercial sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo con mi esposo en el año 2012. Como si fuera la primera persona en saltar cuando algo anda mal. ¿Cómo creo que lo son la mayoría de los judíos? Porque hemos sido perseguidos desde el principio de los tiempos. No solo en la Segunda Guerra Mundial, sino literalmente desde el principio de los tiempos, cuando vivimos por primera vez en Israel, mucho antes que nadie. Luego dijo que TikTok, dijo esta actriz que TikTok, en una aplicación, debería prohibirse después de que sus usuarios promocionaron la infame carta a Estados Unidos de Osama Bin Laden defendiendo la panorámica del 11 de septiembre, diciendo que las redes sociales literalmente han distorsionado prácticamente toda la historia. Y de eso estoy de acuerdo con ella. También esta actriz izquierdista criticó duramente a organizaciones de noticias como The New York Times y la BBC por su cobertura descuidada de la guerra entre Israel y Hamás. Ella dijo, Julia Margulis, la actriz, dijo, Hamás es dueño de los medios de comunicación, Hamás publica lo que quiere que el mundo crea. La 3 veces ganadora del Emmy, esta Juliana Margulis, esta actriz, ella pasó a avergonzar a su propia industria en Hollywood por su débil respuesta del 7 de octubre. ¿Te imaginas que los escritores de América que escriben las películas para Hollywood, ella dice que te imaginas que los escritores de Hollywood no emitan una declaración después de George Floyd, y sin embargo, cuando fueron los judíos, por cierto, todo nuestro excelente material en televisión proviene en gran medida de los judíos. El hecho de que permanecieran en silencio durante tanto tiempo hasta que los presionaron para que hicieran una declaración, dijo la actriz izquierdista. Por cierto, el movimiento Me Too, el movimiento Yo También de mujeres, jamás los terroristas, eso está en un video, sacaron un feto del estómago de una mujer judía embarazada y lo filmaron. Y el movimiento Me Too, Yo También, no está condenando a Hamás, dice la actriz Juliana Margulis. Terminó por decir, mi industria, y amo lo que hago, por supuesto que todos los judíos van a hablar. Son los no judíos los que necesitan hablar. Y realmente me trae de regreso esta noche al holocausto y a cómo deberían haberse sentido nuestros antepasados cuando sus amigos de repente dijeron, lo siento, judío, ya no puedes venir más. En este artículo estoy viendo más de 1,000 manifestantes pro-Palestina marchan desde Columbia Circle alrededor del centro de Manhattan y terminan en Grand Central aquí en Nueva York el viernes 10 de noviembre del año 2023. Aunque en gran parte pacífico, el evento sí terminó con múltiples arrestos después de que un manifestante izquierdista rompió una bandera estadounidense y una de las Naciones Unidas en una farola. Me quedan unos 2 minutos. Mira, lo que muchos no saben de Islam es que el Corán, que es el libro sagrado de Islam, promete el paraíso, el cielo, a quienes mueren por Islam. Los terroristas musulmanes justifican también
los atentados suicidas, señalando muchos versos del Corán que prometen el cielo a un musulmán que muere mientras luchando por Islam y luchando por Alá. Hay muchos versos en el Corán anunciando esto. Y también la tradición de los musulmanes, que se llama el hadith. Mira, se escucha al profeta Mahoma decir que la recompensa más, dice Mahoma, entre comillas, la recompensa más pequeña para la gente del paraíso es una morada donde haya 80,000 sirvientes. Que un musulmán se mata promoviendo Islam, se gana el cielo. En el cielo, dice Mahoma, el fundador diabólico, dice que va a haber 80,000 sirvientes. Cada hombre va a tener 72 esposas, sobre la cual se alza una cúpula decorada con perlas, aguamarina y rubíes, tan ancha como la distancia que hay entre el suburbio de Damasco y Yemen. Así que no es el caso que solo los mártires obtienen vírgenes, 72 vírgenes en el cielo, pero la única forma de conseguir vírgenes es llegar al cielo, de acuerdo con Islam. Y el Corán es bastante específico en cuanto a que la única manera de estar seguro de llegar al cielo es morir en una guerra santa. Un musulmán muriendo en una guerra santa contra un no musulmán. Y de hecho, yo he hablado con musulmanes, les he preguntado, enséñame en mi Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Cristo me manda a matar no cristianos. Encuéntrame los versos donde el Nuevo Testamento nos manda a matar a no cristianos. No existe. Pero si hay 109 versos en el Corán ordenándoles a matar, ordenando musulmanes a matar el no musulmán. No se me vaya, regresamos en unos momentos, vamos a una pausa. But only God knows what's going to happen in 2024. But I know where our country is at. I know what it's going to take. And for anybody that's been following me or listening to me, and I use the phrase local action equals a national impact. Local action has a national impact. What does that mean? That means now every single American has to stand up, step up, and speak up. Hermanos y hermanas en Cristo, Jesse Romero, su anfitrión, su presentador. Les quiero hablar sobre el asunto del aborto. Muchos conservadores, republicanos, muchos dijeron, no perdimos nosotros o no nos fue tan bien en las últimas elecciones por el tema del aborto. Pero yo les quiero decir que el tema del aborto no perdió fuerza en las últimas elecciones. No. La cuestión del aborto no perdió fuerzas en las últimas elecciones. Es pura propaganda de la izquierda. La larga batalla sobre el aborto provocado ha sido una guerra psicológica constante por los medios de comunicación, por las izquierdistas. Los medios de comunicación han hecho todo lo posible para crear un clima hostil en torno a quienes defienden la vida.
Mientras los medios de comunicación izquierdistas buscan dar la impresión de que todos en el país apoyan el aborto. Pura mentira. Los pro vida han contraatacado con uñas y dientes, presentando un movimiento vibrante y compasivo que contradice esta imagen negativa. A medida que las clínicas de aborto cierran en cifras récord y cientos de miles de jóvenes asisten a manifestaciones públicas pro vida, la falta de apoyo universal al aborto provocado se vuelve muy evidente. Gran parte de esta guerra psicológica se centra en imágenes, percepciones y estados de ánimo. Por lo tanto, el mensaje sobre los resultados de las elecciones de noviembre del año pasado fue que la cuestión del aborto es una responsabilidad que los conservadores deberían abandonar si quieren ganar en las urnas. Es lo que se escucha. Es mentira. El lobby pro aborto está tratando de transmitir un pesimismo de que todo está perdido en torno al tema. Esta noción sombría es exagerada. Eso dice el destacado analista político Karl Grove, que no es un partidario incondicional de la vida. Es moderado. Es un republicano moderado. No, ni es conservador. Y Karl Rove, con su característico sentido práctico y aguda observación, dice que no crean en las exageraciones de la izquierda. En un artículo en el Wall Street Journal, papel de la izquierda, el principal estratega de George Bush, Karl Rove, dice que la importancia del tema del aborto en las elecciones de noviembre fue enormemente exagerado por la izquierda. De hecho, el desempeño republicano fue mejor de lo esperado en muchas regiones azules. No hubo una victoria resonante para los demócratas. La izquierda ha utilizado los resultados de Virginia como prueba de la responsabilidad del aborto. Los demócratas mantuvieron el control del Senado estatal y obtuvieron 3 escaños en la Cámara de Delegados, creando ahí su estrecha mayoría. Pero no fue un triunfo aplastante de la izquierda. Sin embargo, Karl Rove señala que en el estado de Virginia, que es un estado azul, que el presidente Biden ganó por 10 puntos en el año 2020. Sin embargo, en las elecciones recientes, los republicanos obtuvieron 7 escaños en la Cámara Estatal en distritos que Biden ganó por hasta 10 puntos. Y 3 escaños ganaron en el Senado, que ganó con hasta 9 puntos porcentuales. Lo hicieron sin perder ni un solo distrito que habían ganado en 2020. De hecho, señala que si esos resultados fueron un ejemplo de derrota, los republicanos podrían aprovechar más pérdidas similares en otros estados. Estas márgenes no encajan con la noción de que el aborto atrae a un gran número de independientes y republicanos a votar por candidatos demócratas. Eso es mentira, es propaganda. El Karl Rove, él atribuye las estrechas victorias de Virginia más a la redistribución
redistribución de distritos demócratas que a la política del aborto. Mientras tanto, las encuestas muestran que el gobernador pro vida, Glenn Youngkin, es inmensamente más popular entre los virginianos que el presidente radical pro aborto, Biden. Una dinámica similar se desarrolló en Kentucky. Otro escaparate para los activistas pro aborto. Los números nuevamente no reflejan el giro. La carrera para gobernar se basó mucho más en el historial personal del conocido y querido titular que en el aborto. La responsabilidad del aborto no arrastró a la candidatura republicana a nivel estatal, todos firmes pro vida, que ganó por un margen promedio de 18 puntos. Incluso el referéndum de Ohio no fue prueba del atractivo del aborto. Karl Rove atribuye la derrota a errores de estrategia y formulación. El lado pro vida se vio enormemente superado en gastos, en dinero, a medida que la oposición invirtió dinero externo en el esfuerzo. Esa derrota y otras medidas electorales estatales en Ohio similares no son concluyentes. Si bien el señor Rove pide a los lectores que no crean las exageraciones de la izquierda en torno al aborto, tiene cuidado de decir que los pro vida deben adaptarse a las nuevas circunstancias después de Dobbs, la decisión Dobbs. El aborto a veces puede beneficiar a los demócratas en esta nueva era. Los defensores de la vida deben tener cuidado con la forma en que participan en el debate y estar preparados para invertir fondos en sus esfuerzos. Sin embargo, insiste en que la causa antiaborto es un tema ganador si se plantea con cuidado. Lo importante no es ceder ante la maquinaria pesimista de los medios de comunicación que intenta afirmar que todo está perdido para nosotros, personas pro vida. Mentira. Es fácil olvidar que la decisión de Dobbs de la Corte Suprema, que sumió al movimiento pro aborto en la agonía de la desesperación, y todavía no se ha recuperado el lado de los pro-abortistas. En la guerra psicológica por el aborto provocado, la victoria la obtienen aquellos que se basan en certezas, no en impresiones oscuras. En este caso, el movimiento pro vida debe hacer lo que siempre ha hecho: confiar en Dios. Jesús confió en ti, porque Dios nos dará la victoria segura a quienes defienden su ley. Hablando del aborto, ¿qué es la postura católica? Nada más para recalcar lo que la iglesia siempre ha dicho. El Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2270, nos dice lo siguiente. Dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida.
La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 24, verso 11. Defender a los condenados injustamente a muerte. ¿Cuáles son esos condenados? ¿Cuáles son esos condenados a la muerte injustamente? Los bebitos. La Biblia dice en Jeremías capítulo 1, verso 5. Nos dice, antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Palabra de Dios. También nos dice la Biblia en Salmos capítulo 39, versículo 15. Nos dice lo siguiente: y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Palabra de Dios. Mira, desde el primer siglo, la Iglesia Católica ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, no puede cambiar, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. La ley moral. Nos dice el documento, el Didache, un documento histórico escrito por los 12 apóstoles, dice, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Mira, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. La iglesia dice que debemos proteger la vida con máximo cuidado. Máximo cuidado. Mira, los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y ser respetados por parte de la sociedad y la autoridad política y el gobierno. Esos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que le ha originado. Y entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan sus fundamentos mismos del Estado de Derecho y el respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Para empezar, la Biblia condena repetidamente el asesinato de inocentes. En Jeremías 7:6, en Jeremías 22:17, Salmo 106, verso 37 a 38, Proverbios capítulo 6, verso 16 a 19, Isaías 53:6, Lucas 17:2, Mateo 18,
versículos 10 a 14. Un niño no nacido es obviamente inocente de cualquier crimen o pecado real, porque él o ella no puede poseer la intención de hacer el mal. Los proabortistas a veces justifican el aborto poniendo al niño no nacido en el papel de un agresor contra la madre. Esto es ilógico, porque la agresión requiere una intención consciente. Hermanos y hermanas en Cristo, y desafortunadamente tenemos nosotros hoy día el presidente más pro aborto que hemos tenido en la historia de la presidencia. Mira, la Biblia nos dice en el 5º mandamiento, no matarás, no matarás. ¿Qué es no matarás? Es decir, no mates a una persona inocente. No mates a una persona, porque si se permite matar en defensa propia, David mató a Goliat y David está en el cielo. Moisés mató a un guardia egipto que estaba abusando de un esclavo judío. Moisés lo mató, él está en el cielo. Mira, la ciencia médica está de nuestro lado. Con eso digo todo. La ciencia médica está en nuestro lado. El hecho que el aborto mata a un ser no nacido y nosotros tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas. Adiós, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Adiós. Nos vemos la próxima semana.